Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. El grupo informativo El Guardián y Más Televisión presentan. Esto es Cara a Cara con Richard Molina. El acuerdo de Escazú, que el presidente sabe que es un tema polémico para el sector privado, que es un tema que no va a generar un solo trabajo, que es un tema que más bien causa incertidumbre en el sector empresarial. Él es José Álvaro Jenkins Rodríguez, empresario con más de 40 años de experiencia en la economía nacional. Actualmente, presidente de la Unión de Cámaras Costarricenses Empresariales, UCAEP. Y nuestro invitado, para conocer desde su visión la realidad de nuestro país, hoy en Cara a Cara. Cara a Cara. www.elguardian.cr. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara, gracias por seguirnos a través de Telesistemas, Telered y por supuesto por las plataformas de El Guardián. Es un placer para nosotros que usted saque este ratito para conocer de boca de los grandes protagonistas de este país lo que está pasando con la actualidad, ese análisis que siempre nos urge para entender por dónde vamos. José Álvaro Jenkins, presidente de la UCAEP hasta el 2022, nos abre las puertas de la UCAEP para hablar de este tema tan importante como es la economía y cómo la economía transversalmente tiene que ver con todos los propósitos de nuestra vida. José, muchas gracias por permitirnos traerlo a Cara a Cara. Gracias. Con todo gusto y a la orden aquí. ¿Dónde estamos? Desde el punto de vista de los empresarios, ¿en dónde estamos, don Álvaro? Porque nosotros desde este lado vemos mucha incertidumbre. No sé si compartimos o ustedes tienen una visión diferente. No, compartimos su visión, estamos en una situación, yo creo que no los esperábamos, en el 2019, digamos, no esperábamos que cayera una pandemia, ¿verdad? El país venía bien que mal avanzando, había pasado la ley 9635 que estaba ordenando las finanzas públicas un poco, ¿verdad? Se veía por lo menos un semblante muy positivo, nos cayó la pandemia, nos llegó a reflejar cosas o sacar a flote cosas que a veces creíamos que no estaban pasando, ¿verdad? Y de ahí ha llegado para empeorar las cosas, ¿eh? Llegamos a tener un 25% de desempleo y estamos como en un 19%, estamos con más de 500,000 personas desempleadas. Según datos de la Caja, ya han cerrado 3,200 personas, 56,000 personas que se quedaron sin empleo. La informalidad, que es otro tema preocupante, ya vamos casi por el 48% de informalidad, lo cual eso de ahí no solo es de la Caja, de gente que está en informalidad y que no cotiza y entonces pone hasta en riesgo la institucionalidad del país, va un 48% de la clase trabajadora que no cotiza la Caja, no cotiza IBM, no paga impuestos, eso trae y definitivamente es un reflejo más de lo caro que es este país. Es decir, y la pandemia llegó a acentuarlo más. De Costa Rica, de acuerdo no por nosotros, sino de números de la OCDE, que ahora estamos, ya es como la palabra de moda, ya que nos estamos adhiriendo a los países de la OCDE, ¿verdad? Somos el tercer país de la OCDE, que reúne a los países más desarrollados en teoría del mundo. Somos el tercer país más caro, el cuarto país, perdón, más caro, el segundo de Latinoamérica, solo seguido el más caro es Colombia y seguido de Italia y España. Entonces estamos en una situación de impuestos muy caros y el mismo presidente del Banco Central lo ha dicho en un par de manifestaciones, que tenemos que ver cómo le quitamos cargas sociales al empresariado y de ahí el sector privado y el empresario es el que realmente genera riqueza. Si aquí no hay condiciones para que el empresario invierta, si hay una incertidumbre, si hay cargas sociales más caras que en cualquier otro lado, no vuelven los ojos a Costa Rica. Y eso lo estamos viendo
cómo el crecimiento realmente aquí está en zonas francas, que realmente es inversión que viene, pero tampoco no paga impuestos, tiene un montón de beneficios que, digamos, al empresariado formal en el país. Entonces, yo creo que aquí tienen que venir cambios estructurales, digamos, para fomentar la inversión privada del costarricense, de la economía formal, ¿verdad? Y hacer que crezca la economía para generar y volver a tener más empleos, ¿verdad? Que disminuir el desempleo. Y eso solamente se da generando confianza, que yo creo que de este gobierno ha hecho que perdamos la confianza de los empresarios. Y entonces, si no hay confianza, que es la palabra clave para invertir, ¿verdad? Mientras no tengamos confianza, nos sostenemos y no invertimos, sostenemos la inversión hasta que sintamos que hayan momentos de mayor confianza. La percepción era que los empresarios gobernaban junto con el gobierno, pero lo que siento ahora es una distancia. Hay una distancia porque inclusive tenían a Garnier como el ministro enlace con el empresariado. Entonces uno diría, es un matrimonio perfecto. No hay tal. Para ser sincero, no hay tal. Yo creo que por lo menos yo desde que asumí, el segundo día que digamos estaba sentado en esta silla, a los 2 días el presidente fue que sacó, digamos, el primer acuerdo con el Fondo Monetario, las primeras medidas que él quería sacar para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eran 90% cargados impuestos y digamos y un 10% reducción del gasto. Y estrenándome nomás tuve que salir en contra, decir que estábamos opuestos. Inclusive me acuerdo el titular que pusimos, no más impuestos, y ahí se nos fue sumando un montón de gente y al punto, como ya sabemos, el presidente tuvo que retirar ese primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero usted estaba por asumir, ni siquiera una llamada del Ejecutivo para decirle, mire, socialicemos este tema, ¿qué les parece? Nada. Nada, sí, lo sacaron, fue mi inaugurada, yo ni siquiera había recibido un correo nada más felicitándome por la posición, pero en ningún momento me dijo, mira, vamos a tomar estas medidas, ¿qué te parece? Son estas. Me quiso inaugurar ahí. De hecho, usted tuvo que aportar, porque hay que hacerle justicia. Don José Álvaro interviene cuando el conflicto en octubre, noviembre se pone más duro y tiene que intervenir la UCAEP como mediador y casi generarle una guerra civil interna de la UCAEP, porque usted dijo, no, hay que llegar a un acuerdo, se llegó a un acuerdo y empezó nuevamente el país a progresar. Don José, ahí fue minando. Uno se imaginaba, bueno, el gobierno va a intervenir, pero fueron los empresarios en la figura suya que tuvo que acudir inclusive en ese momento, recordando, a reunirse con los opuestos, que el movimiento iba en crecimiento y a partir de ese momento empezó por atrás. Sí, bueno, eso... Ahí ya había un divorcio, ya no había un diálogo abierto entre ustedes. Mira, esto... Cuando se vino todo el tema de cierre de calles y todo, que lo recordamos ahí, yo creo que todos todavía lo tenemos muy presente, porque eso fue en octubre del año pasado, así que algo muy reciente. De ahí yo vivía todos los días casi llamándome gente del Atlántico, que tenían que botar la leche porque no la dejaban pasar, que no llegaban al puerto, que no llamaban al otro, que tenían que cerrar contenedores, que tenían que botar frutas, en fin. Era algo que digamos, uno vivía y uno como empresario te solidarizas con ellos. Uno vive lo mismo, me estuviera pasando lo mismo, yo estaría en una situación. Entonces para uno es más fácil compenetrarse con lo que estaban viviendo que tal vez alguien que tenga solo un puesto gubernamental. Entonces yo me compenetré, tratábamos de hablar con el ministro de Seguridad, no nos atendía, decía, no, yo solo recibo órdenes del presidente, aquí yo no puedo. Entonces llegó el momento donde se presentó una oportunidad ahí a través de amigos en común de hablar con Célimo y su gente y de ahí yo creo que ya todo el mundo conoce la historia y al final los convencimos de que, porque estaban como en un callejón sin salida, ¿verdad? El presidente no los recibía si no levantaban Pero, José Álvaro, eso significa que hay posibilidades, hay espacios de concertación y de acuerdos, pero ahora ustedes le salen con el acuerdo Escazú y también los toma por sorpresa. Si no es por la intervención de la Sala Constitucional, realmente hoy ustedes estarían mucho más preocupados de la cuenta. Eso pasó también con el acuerdo de Escazú, que a mí me trasnochó, yo no sabía de qué se trataba, porque ni siquiera se socializó. ¿Pasó lo mismo con ustedes? Mira, sí, yo a raíz de que pasó eso, y hablando con la gente de ahí, y socializando un poco, que después seguimos hablando con gente ahí de la sociedad, y vimos que, por lo menos, yo me percaté de que aquí teníamos que hacer un diálogo nacional y que hablando las cosas llegase a soluciones. Si vos entendés
qué es lo que está pasando el otro y el otro entiende qué es lo que estás viviendo vos, de ahí es una manera de ponernos de acuerdo. Y en ese momento yo incluso tratamos de hablar con el presidente, decirle, y en una de mis primeras entrevistas, yo después de eso dije, mira, aquí tenemos que llegar a ver cómo hacemos un diálogo entre diferentes sectores del país y incluso se lo dije al presidente y todo, y él no hizo el llamado, y entonces al no existir un eco en eso, fue cuando empecé a hablar ahí con gente de sindicatos, solaristas, con la gente de sindicatos y hemos llegado al diálogo que nació con el tema del Banco Popular, alrededor de la mesa del Banco Popular, de la Asamblea del Banco Popular y hasta el momento hemos tenido digamos, un diálogo tratando de entendernos y ponernos de acuerdo en ciertas soluciones. Don José Álvaro, pero si usted me dice a mí, invierta, yo le digo, don José, yo no prefiero guardar mi platica debajo del colchón, poquita o mucha, porque en este momento yo no siento certidumbre, esa es la palabra, certidumbre, de dar el paso a invertir. Usted me hablaba de gente conocida que poniendo millones de dólares en juego, han dicho, no, esta situación me desconcerta. Y es por eso la pregunta de inicio, ¿hacia dónde vamos? Porque yo a estas alturas del partido puedo decirle que no entiendo lo que está pensando el gobierno en cuanto a reactivación económica, que yo lo siento ausente. No siento de medidas, por ejemplo, bajar el impuesto a los combustibles, que eso permitiría que se baje la carga a todo el país, y uno no ve una voluntad real en cuanto a disminuir los costos del Estado, y la administración es cara. Y uno ve que todavía hay cosas que uno dice, wow, ¿cómo pasan en todos los sectores? Le voy a contar así, 300 millones en la Junta de Protección Social, eso me dejó anonadado, aunque es una institución autónoma, por un juicio administrativo, teniendo ellos la parte de abogados, de derecho. Entonces uno dice, esa es la concepción del Estado, es gastar por gastar, porque al que no le cuesta, no hay ningún problema. Pero usted siente que hay esa voluntad, ¿verdad?, de progresar y de poner las cosas en cintura realmente. Mira, hay señales contradictorias y entonces eso es lo que crea incertidumbre, ¿verdad? De ahí, en algún momento vos crees, bueno, mire, podemos sentarnos a hablar de reactivación económica, hay gente invirtiendo en este país, pero digamos un tema como el Acuerdo de Escazú, que el presidente sabe que es un tema polémico para el sector privado, que es un tema que no va a generar un solo trabajo, que es un tema que más bien causa incertidumbre en el sector empresarial, de ahí lo convoca. Y no solo lo convoca, sino que en su discurso del 4 de mayo lo enfatiza que tienen que... Entonces, de ahí eso en el sector empresarial ha causado una incertidumbre al punto que yo tengo, y se lo hice pasar a un par de diputados, hay gente que está invirtiendo, y lo puedo hacer público, en la Marina de Flamingo, y ellos dijeron, mire, José Álvaro, y me puso un correo, si esto pasa, nosotros dejamos de invertir ahí. Prefiero terminar una primera etapa, que es como la cuarta parte de la inversión que van a hacer, y llego hasta ahí. Entonces, eso, señal que es de un grupo americano, de ahí igual se lo transmite a amigos que vienen a invertir a Costa Rica, y eso, de ahí lo que va a ahuyentar es la inversión extranjera, y eso no tenemos la menor duda. Entonces, uno es donde son esas anuncios que van contradictorios a un tema de generar confianza en el sector privado, y entonces eso ahuyenta la inversión. Y uno mismo, como empresario, de cualquier inversión que tengo yo de expansión, uno dice, mira, prefiero ponerla en hold cualquier inversión que va a hacer, y eso significa dejar de traer plata, eso significa que más bien la saco para fuera del país, y hasta que no se genere alguien, o no venga alguien que te genere realmente confianza en el sector privado, que puedas invertir con la confianza. ¿Qué soluciones ven ustedes? ¿Han puesto en la mesa algunas ideas? ¿Han planteado no solo soluciones, sino no solo problemas, sino soluciones, don Álvaro? Yo, digamos, siempre lo dijimos que nosotros no íbamos a, digamos, había una costumbre de ser más bien, no ser propositivos, sino más bien reaccionar ante solicitudes. Entonces, yo desde que llegué dijimos, bueno, mire, aquí si hay que oponerse, nos vamos a oponer a ciertos proyectos, como nos opusimos a lo del Fondo Monetario, pero si hay que ser propositivos, pues también vamos a hacer propuestas que creemos que van en el sentido de generar confianza al sector privado, de reactivar la economía, y reactivar la economía es de generar más trabajo. Significa, ¿cómo se llama?, quitar la informalidad. Hay varias medidas que, digamos, mira, aquí no puede ser que pretendan sacar un reglamento del trabajador independiente, donde el trabajador independiente no solo tiene que pagar lo que le corresponde en cargas sociales como trabajador, sino que también como empresario. Entonces le cobran cargas sociales, y además querían sumarle
cualquier tipo de renta pasiva que tuviera, llámese dividendos, llámese dietas, llámese, entonces eso ahuyenta de la formalidad a los empleados. Y de feria, si llega a formalizarse a la caja del seguro, de ahí le fijan 10 años para atrás y le pueden presumir gastos y le meten una multa, de eso no puede ser, eso ahuyenta la informalidad. Y como le digo, lo hemos hablado con nuestra gente en la caja de que hay que promover, hay una ley de Jonathan Prendas ahí en el cual es lo que está proponiendo, mire, al trabajador independiente cóbrele únicamente como cualquier trabajador de una empresa privada, que eso significa más o menos como el 9% en cargas sociales. Y con eso además condonemos la deuda para atrás, porque ese tipo, si va a llegar a inscribirse, aunque tenga que pagar el 9% a la caja, pero le van a echar para atrás 10 años, tampoco va a llegar a cotizar a la caja. Entonces, que haya una amnistía, que la persona se pueda meter, y que haya una amnistía para todas aquellas empresas que tenemos hoy que no han pagado en algún momento, se han atrasado, de que haya una amnistía también para ponerse al día perdonando intereses, como pasó con la ley 9635, que le dijeron a la gente, mire, y ahí recogieron el 0.6 del PIB, solamente en esa medida de decirle, bueno, mire, condenamos intereses y todo, si usted quiere ponerse al día y pague el principal. Bueno, entonces, yo creo que hay ciertas medidas ahí que van en el sentido de no solo de generar más trabajo, sino de sacar a la gente de la informalidad, que creo que nos urge, que la gente se meta a la formalidad. ¿Ustedes se sienten cómodos con las plataformas? En España, por ejemplo, ya hay una ley que está obligando a esas plataformas a formalizar el empleo, a generar responsabilidad y contratos para la gente, porque están aumentando, esas aplicaciones se están dando por todo lado, puedo decir, desde Globo, Rapid, Uber, y ese tipo a mí ese empleo no me gusta, hermano. A mí me hace sentir muy incómodo porque acentúa la informalidad. ¿La UCAEP lo ha analizado? ¿Ha visto ese fenómeno? Mira, pero yo creo que acentúa un poco la formalidad porque hay todo un pleito en esas plataformas y son temas rarísimos, ¿verdad? La hacen pagar el 13%, pero no pueden formalizarse sus trabajos como un empleado formal. Entonces yo creo que si aquí tomaras una decisión, que son plataformas que vos podés, una forma de empleo, y que toda la gente que trabaje, inclusive le queda facilísimo, porque esas plataformas le generan un ingreso a la persona y se sabe realmente que le entra. Si eso lo reportan a la caja, eso generaría también un ingreso, aunque sea una carga mucho más baja, digamos, que la que están pagando de un trabajador, o que pague el 9%. Yo creo que eso, pero hoy en día es toda una controversia desde que empezó con Uber, si es legal, no es legal, si lo es. Entonces, mientras están en eso, para una cosa sí es legal y paga el impuesto de ventas, pero para otra no es legal, ¿verdad? Y entonces no dejan que la gente que esté en esa plataforma se formalice nada. Entonces, es un tema complicado, yo creo que, y eso es el futuro, eso no lo podemos evitar. Si esas plataformas, en lugar de estar en contra, yo creo que es realmente aceptarlas y si es el tema taxista, hay que llegar a tener alguna compensación. No, pero eso va a ser en todo, en el agro, así es, va a ser en la educación, pero hay que ya empezar a crear políticas de empleo alrededor de eso, porque es la nueva realidad. Ya la realidad donde el empleado, yo les digo mucho a la gente, ya nosotros los periodistas, no se puede enamorar del trabajo porque usted sabe de pronto que le cambia la dinámica y la persona se tiene que movilizar. Pero yo no veo esa voluntad jurídica, ni tampoco legislativa, porque hemos hablado solo del Ejecutivo. Pero en cuanto al legislativo, yo veo algunas iniciativas sueltas como la de Prendas, la he leído y me parece interesante, pero no veo una línea ni de partido, ni una línea de asamblea, no veo algo que yo diga, bueno, esa es una buena idea para generar reactivación económica. Cara a cara con Richard Molina. Tenemos que digamos, adaptarnos a la nueva realidad que estamos viviendo, y las plataformas estas, nos guste o no nos guste, de ahí es una realidad que vamos a vivir, y cada vez posiblemente más, digamos, más en casi todas las actividades. Hemos visto hoy los cajeros automáticos, cómo han desplazado puestos. Es decir, en agricultura hoy, que yo estoy en ese ramo, y cada vez está más automatizada toda la agricultura. Entonces, más bien, nosotros estamos tratando, yo que estoy en Guanacaste, estamos tratando de montar un programita ahí que lo vamos a anunciar próximamente, un poco de responsabilidad social para crear algún tipo de plataforma para educar a toda esta gente que por la cuarta revolución van a ir quedando sin trabajo, y adaptarlos a que se puedan adaptar mejor a esta cuarta revolución, o que puedan tener otro tipo de trabajo. Entonces yo creo que hay una nueva realidad que tenemos que aceptarla, y tenemos que responsablemente ver cómo legislamos para que eso pueda, toda la gente que está metida en las plataformas, de ahí cotizar a la caja. Y yo creo que si eso
Sí, imagínate que hoy tenemos en informalidad de 930.000 personas, de que 930.000 personas, que si le damos el incentivo, con solo que el 50% de eso entre a la formalidad, imagínate la cantidad de dinero que le puede estar entrando a la caja por un tema de formalidad. El otro está leyendo una estadística que hoy, no me acuerdo, el 85%, un número parecido, de los abogados independientes no están metidos en la caja. Entonces yo creo que hay algo que tenemos que verlos y no es porque no quieran, es por un tema de lo caro que es esto. Entonces tenemos que abaratar todas estas cargas sociales, tanto al trabajador independiente como a la misma empresa, ¿verdad? Y generar más fuentes de trabajo. Si el empresario, digamos, es el único, tenemos que estar claros que el empresario es un grupo muy pequeño y es el único que y empresario genera riqueza. Costarricense, ¿verdad? Que Eso tiene es. un arraigo. Es que, Así don es. Álvaro, a mí cuando la gente habla de empresario, yo digo, me gusta el costarricense que tiene un arraigo aquí, que se va a comprometer con el país, que va a querer que sus hijos crezcan en una nación más próspera y de todo. Me preocupan otros capitales, me preocupan otras inversiones, porque la UCAEP reúne a un grupo, pero no es la totalidad. Y ahora en el universo en el que estamos, empresas vienen y van, se fundan en Delaware, funcionan aquí, simplemente de papel. No, es que eso es lo que uno ve. Y hay que ser honestos. Muchas veces critican al empresario por querer ganar. Yo nunca he oído en el reciente tiempo que ellos reclamen por el salario mínimo, porque se pague, a pesar de que el señor Garnier hubiese dicho que estaba muy, muy alto. Y sí, claro, el costo de la vida en Costa Rica es carísimo. Pero uno lo que ve es cómo defendemos al empresariado costarricense. Óigame, hay que defenderlo, porque es el que produce trabajo. O sea, si una persona abre una sodita y tiene la iniciativa de convertirse en empresario y dar trabajo, hay que defenderlo. Pero ¿cómo lo estamos defendiendo? Es que yo no veo cargas sociales imposibles para la formalidad. Usted habla de la formalidad, pero es imposible para un empresario. Y hablando de que cualquier economía se sostiene en empresas medianas y pequeñas, don Álvaro. Pero uno no ve hoy en día esas posibilidades, uno no las ve y uno no ve que ustedes estén sentados en una mesa discutiendo con el gobierno esas soluciones, esas formas nuevas de empleo, esas formas reales que están ocurriendo en el mundo. Entonces uno dice, ¿qué pasa con el empresario costarricense? Y yo le pregunto, ¿cuál es la realidad hoy en día del empresario costarricense? ¿Es un negocio, valga la redundancia, ser empresario? Y yo creo que los que estamos metidos de empresarios como un vicio, ¿sí? Ya estamos metidos. Lo que pasa es que tenemos esa vocación de invertir, hacer crecer nuestras empresas, de ver cómo crecen. Yo creo que ese es el día en lo que uno, el rato que pasa despierto y hasta dormido, sueña con ver qué nuevo haces para que tu empresa subsista en el tiempo y cómo te vas adaptando a las nuevas realidades que está pasando en el mundo. Y luego, yo creo que la inversión extranjera aquí es bienvenida, ¿sí? Claro, no solamente que estemos en gente empresaria, pero si hay inversión extranjera, de bienvenida. Nosotros somos un país pequeñito que podemos tener oportunidades y vienen a crear aquí riqueza para poder exportarla y generar aquí dólares, pucha, bienvenido. Como esta gente que vino a crear la marina, es una inversión ahí de $60 millones más o menos, bienvenido. Eso va a crear trabajos, eso va a crear, y posiblemente si lo hubiéramos hecho con costarricenses, hubiera sido más difícil hacer eso. Entonces yo creo que igual, pero nosotros, uno a veces se asombra más bien como hay gente pero uno ve viene aquí que se está disminuyendo la cantidad de valientes, de gente que está diciendo, hago empresa. Es que cuando hay incertidumbre y no hay seguridad, vos no invertís. Entonces yo creo que eso, además, aquí, digamos, está viendo el último informe ahí, que aquí, digamos, el crear una empresa, empezar a operar una empresa, ocupamos el lugar 144 de 180 países. Es decir, hacer aquí es un calvario, digamos, empezar vos a iniciar una empresa nueva aquí. Entonces eso, digamos, vuelve nuevamente a desatraer inversiones, que alguien que quiera formar una empresa le cuesta mucho más. Entonces tenemos que ver cómo agilizamos este país y nos hacemos más competitivos. La gente tiene que entender de que competimos contra el mundo. No somos un país pequeño, el mercado nuestro es muy chiquitito. Si queremos nosotros generar riqueza, tenemos que empezar a pensar en el mundo y a exportar al mundo. Y para eso estamos compitiendo contra un montón de gente. Es como la zona franca. No es que es que si no es aquí, se van para Panamá o se van para Singapur o se van para otro montón de lugares en el mundo, y el mundo ahí se quedó pequeñito. Aunque hoy, con toda esta crisis que sufrimos, ya el acercamiento al lugar de consumo se vuelve importante. Ya hoy pasamos del offshoring al nearshoring, que llaman, ¿verdad? Ya otra vez
las empresas estadounidenses están viendo el problema de estar produciendo en China para traer a Estados Unidos. Entonces ya algunas ya se están viniendo a nuestros países para estar más cerca de su mercado de consumo y tener menos problemas de logística. Entonces esas son oportunidades que tenemos que aprovechar y que tenemos que estar con los ojos abiertos, y creo que Procomer en eso ha hecho excelente labor, igual que CINDE, en traer inversiones. Pero si aquí empezamos con problemas y un acuerdo de Escazú, que si vas a construir un edificio, cualquiera que pase, no le gustó algo, o te afecta a tu casa que te quedó cerca, o que te pueden parar y terminas en un juicio en el exterior con alguna ONG en lugar de Costa Rica. Entonces son cosas que asusta y ahuyenta la inversión, ¿no? Entonces hoy ser empresario, si no generamos ese tipo de confianza que hoy no lo tenemos, definitivamente la inversión se va a parar y significa que va a haber menos trabajo, significa que las inversiones se van por otro lado. Plata hay en el mundo. Lo que falta son ideas. Sí, la plata no hay, nunca es problema la plata. Sí. La plata no es el problema. El problema es que la gente no se quiere meter a perder plata. Así es. En los buenos negocios. Y uno ve que este país, desde la seguridad jurídica que tanto resaltábamos, hasta las oportunidades se nos van yendo, porque sí es cierto, estamos compitiendo con el mundo, don Álvaro, y ese es el mensaje que tenemos. Las nuevas generaciones tienen otra visión más global, nosotros todavía tenemos más local. Sin embargo, yo creo, don Álvaro, que no puede estar separado el sector empresarial, el gobierno, ni la sociedad civil, llámese sindicatos, gente común, y que es como un todo. Esa es una reflexión final. Estamos en un túnel, podemos ver la salida, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Dónde ve usted ese esfuerzo que tendríamos que acentuar, don Álvaro? Mira, yo viendo el otro día, dice uno en el sector privado, y la gente y todo el mundo dice, mire, estamos compitiendo contra el mundo y hay que hacerse más eficiente y hay que ser más productivo, y lo cual es cierto en la empresa privada. Pucha, pero nunca nos hemos puesto a pensar eso en el sector público, ¿sí? ¿Por qué no tenemos un sector público eficiente? Deberíamos exigirle, así como nos exigen a nosotros para competir de ahí, deberíamos exigir el empresariado costarricense. Y yo creo que la población en general de costarricense, al tener un Estado eficiente, y llámese no solo ministerios, ¿sí? Llámese la Caja del Seguro, pucha, ¿por qué tenemos esas filas que tenemos, teniendo la infraestructura que tenemos y la millonada que tenemos en infraestructura? ¿Por qué el ICE no lo tenemos para que salga más barato la energía? ¿Por qué el Recope no tenemos, como dice usted, algo que nos baje y hacer más eficiente el uso aquí de búnker del otro? Entonces estamos, además de todo, de pelear nosotros, de competir con el mundo, pelear contra un Estado donde tenemos una de las energías más caras, uno de los combustibles más caros. La tramitología en este país es imposible, ¿verdad? Y todavía no las quieren entorpecer más. Entonces creo que deberíamos trabajar de la mano con el sector y que se deje ayudar, y con el sector público, y es parte de lo que hemos hablado ahí, concientizando incluso a sindicatos, de decir, mire, un Estado como lo tenemos de ineficiente, de gastón, no es sostenible. Es decir, tenemos que llegar a ver cómo no solo tratar de ver que la eficiencia y todo el mundo se fije en las empresas para que compita con el mundo y nos hagamos más eficiente, pero nadie está volcando los ojos en que para hacer eso ocupamos también tener un Estado eficiente. Muchas gracias por atendernos en este ratito que conversamos, y será hasta la próxima fecha. Muchas gracias. Con todo gusto, a la orden. www.elguardian.cr. Nuestro próximo programa tendrá otro cara a cara con los personajes más importantes de Costa Rica. Nos vemos.